¿Alguna pregunta de la clase anterior? Yo sí tengo una pregunta, ingeniero. Sí. En ese No, tipo de al menos de mi servidor que parte se no. está Creo mostrando, que los muchachos también Un deben ratito. estar ¿cuántos en discos duros ratito. más o menos pueden almacenar? Espérenme un ratito. Ok. No se escucha, Irving, se escucha lejísimo. Ahí sí me escuchas mejor, Milagro. Una penita. Es para escucharte mejor. ¿Ahí se me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Ya, ahora sí tenían una pregunta de la clase anterior, dígame. No, yo decía era que de mi parte no sé si Irving iba a preguntar algo, porque parece ya. que él estaba... Entonces, ¿no hay preguntas? Bueno, quedamos en revisar esta parte de acá y ver la diferencia de un servidor con un computador normal. Un computador normal, pues ya habíamos visto que podía dar un servicio, pero no era igual que un servidor justamente dedicado y fabricado para hacer eso. ¿Cuáles eran las diferencias? ¿Recuerdan? Las diferencias, más que todo el servidor es 24/7, ya para trabajar a full. En cambio la computadora no, o sea, tareas en regulares, como quien dice, cierto tiempo, el uso, y se la puede usar como usted explicaba ese día, pero en cambio a la larga se va a sentir el desgaste y a la larga va a colapsar por tanto esfuerzo de trabajo. Pero en cambio el servidor va de largo, puede seguir trabajando, mejor dicho, trabaja de largo, como le indiqué, 24/7. También el servidor está hecho para alguna tarea en específico, por ejemplo, un clúster, que son varias máquinas que están trabajando simultáneamente para dar una mejor potencia, un mejor rendimiento. Sin embargo, en ese clúster, si yo puedo jugar, perdón, si yo quisiera jugar un videojuego con gráficos, qué sé yo, 144 hercios, no me lo va a permitir porque ese no es su objetivo. Entonces, un clúster está diseñado para una tarea específica, perdón, un servidor está diseñado para una tarea específica. Sí, es correcto lo que dicen. Una PC está diseñada para un trabajo diferente, un trabajo de hogar, un trabajo de oficina, un trabajo en el que la jornada es de 8 horas con descanso. Entonces está diseñado para eso, pero no puede estar diseñado para un trabajo 24/7. Y el servidor, sí, los servidores pueden ser dedicados, y el PC es de uso genérico, de uso universal, propósito general. El servidor está diseñado, bueno, algunos servidores están diseñados para una tarea en particular. Pero de ahí en la gama de los servidores, ustedes compran un servidor así, de rack. Estos servidores, pues, en su mayoría son de propósito general, pero en gama alta, o sea, en trabajo de esfuerzo. En función de los requerimientos, ustedes compran el servidor, pero de ahí, en su estructura física son iguales. O sea, en el mainboard. Varían en el número de procesadores, cierta tecnología adicional en el mainboard. Por ejemplo, HP tiene una tarjeta de red llamada, si mal no recuerdo, Hilo, que es una wake up para hacer monitoreo, a pesar de que el servidor pueda estar apagado. Yo puedo controlar, irme al BIOS y hacer configuraciones del BIOS. Y el computador puede estar apagado, el servidor puede estar apagado. Entonces, ahí dependiendo de la marca, pues hay ciertas características que no las tienen las otras marcas o las toma con otro nombre.
En cuanto a servidores dedicados exclusivamente, pues son mucho más costosos que un servidor de propósito general. Y obviamente, pues un servidor de propósito general es mucho más caro que una PC. Son diferentes. Lo último en servidores, pues que yo le he estado nombrando es el servidor de NVIDIA. Ellos son los más costosos, viene con inteligencia artificial y viene con varios procesadores y core. Entonces son equipos demasiado costosos y es lo último en servidores. Pero estos sirven para otro propósito, no son de propósito general, ¿ya? Son para otro fin, ¿ya? En cual se requiera gran procesamiento gráfico o lo que actualmente está de moda, lo que han escuchado, me imagino, por ahí, la minería de datos o las criptomonedas. Ahí se utiliza otro tipo de servidor que en este caso, pues uno de NVIDIA sí puede suplir todo eso. Siguiendo con la clase anterior, pues nosotros estamos viendo la parte de el sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento es muy importante en los equipos. Un equipo que no tiene un sistema de enfriamiento adecuado, pues eventualmente se puede quemar, sobrecalentar, dañar las piezas y quemar. Entonces, estábamos viendo que aquí había un rack de cooler y entre cada etapa del servidor, en los servidores de rack, también hay servidores de escritorio. En los servidores de rack hay un espacio en cada etapa. Más o menos la primera ocupa unas 2 pulgadas para que al extraer de la parte frontal el aire entre el flujo de aire a través de las regletas, eso se vio en la clase anterior, y por un proceso diabático, pues ese aire pues le baja la temperatura producto de las aspas. Entonces generan velocidad y hay un proceso diabático bajando ligeramente la temperatura. Puede ser de 1 grado o de medio. Luego viene esta etapa es interesante, esta era la que estábamos viendo. Esta etapa hace un cuello de botella que les estaba indicando de esta forma. Entonces aquí tienen el ventilador. Entonces el flujo de aire viene así, ¿cierto? Y hay un cuello de botella. ¿Para qué es este cuello de botella? Al estrangular el flujo de aire, nosotros aumentamos la velocidad acá, la velocidad del aire. Es lo mismo que ustedes hacen cuando soplan. Cuando están soplando, hacen la boca en forma de O, reduciendo los labios y por acá se me ríen. Y sacan aire de sus pulmones, hinchando sus cachetes y envían ese flujo de aire por un pequeño orificio formado por sus labios. O sea, si están haciendo pucheros ahorita, pues, se vería chistoso. Pero al reducir ese orificio producido por sus labios, nosotros estamos estrangulando todo ese flujo de aire. Y si ustedes ponen su manita frente a sus labios, van a sentir un aire fresco. Pero ese aire está caliente, ese aire sale de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está a una temperatura corporal, vale la redundancia. La temperatura corporal de un cuerpo, ¿de cuánto es? Si están vivos, ¿de cuánto sería? Entre los 35 a 37, algo así. Porque hay una temperatura externa y una temperatura interna, ¿cierto? Entonces hay una temperatura interna que si nosotros estamos bien, pues, podría ser entre 30 y algo de grados, ¿no? Sí, interna. Ahora, si estamos con fiebre, pues esa es otra temperatura que se encuentra, normalmente se la mide en la axila o en la boca, y ahí sí, pues estamos con 36, 37, 38, y ya empieza a sonar la alerta cuando llegamos a 39 y 40. Pero 32 es nuestra temperatura más o menos corporal, dependiendo de la edad. O sea, también la edad influye en nuestra temperatura corporal. Entonces, cuando estamos más viejitos, pues, tenemos una temperatura corporal más baja, estamos más fríos. Cuando tenemos una cierta edad, pues tenemos una temperatura un poco más elevadita. Entonces, si tenemos esta temperatura de 32 grados, el flujo de aire que realizamos a través de nuestra boca no está a 32 grados, está más fresco.
Entonces, más o menos es lo mismo que ocurre acá, en el proceso natural. Al estrangular el ducto por donde va el flujo de aire, nosotros aumentamos la velocidad del aire, y al aumentar la velocidad del aire baja la presión, y al bajar la presión baja su temperatura. Todo sistema de enfriamiento, cualquier sistema de enfriamiento que usa un gas refrigerante, tiene una estrangulación en su ducto. Todo sistema de enfriamiento. Eso hacen para, nuevamente les repito, aumentar el flujo de aire, y al aumentar el flujo de aire nosotros bajamos la presión, y este es el mismo efecto, fundamento con la cual los aviones vuelan. Lo mismo, o sea, por ahí han averiguado por qué el avión vuela. Pues es producto por este efecto. Al aumentar la velocidad, baja la presión y su temperatura. Entonces, una parte de temperatura es bajada por las aspas del ventilador y otra parte es producida por este estrangulamiento en el ducto de ventilación. Después de esta estrangulación, pasa por el sistema de disipadores del procesador enfriando. Coge este aire frío producido por estos efectos de las aspas y del ducto. Este aire ligeramente frío absorbe el calor generado por las aspas de los disipadores que fue transferido por el procesador, se lleva ese calor y se va por acá. Entonces el aire ya va caliente porque absorbió el calor de los disipadores de los procesadores, ¿cierto? Entonces este aire ya no está frío, está caliente. ¿Pero por qué? Porque pasó por algo caliente. ¿Y qué es ese algo caliente? Pues son los disipadores. Los disipadores deben de estar calientes porque están pegados al procesador, en teoría, como un solo cuerpo. Entonces todo el calor generado por los procesadores son absorbidos por los disipadores, y los disipadores los llevan hacia las aletas. Entonces esas aletas están calientes, y en el momento que llega el flujo de aire frío absorbe todo este calor y se lo lleva. Así funciona. Entonces, pero debe estar vacío. Esto no puede estar completamente lleno. Debe estar algo vacío para que el flujo de calor se vaya. Aquí hay algo interesante. Pongan atención. Si el flujo de calor está así en este sentido, y debe de arrojarlo por la parte de abajo, por aquí debe de salir, por la parte de abajo debe de salir. Entonces, las tarjetas, por ejemplo, en este bloque de acá, vamos a señalarlo con este colorcito. Las tarjetas de expansión que puedan haber aquí, que sí las hay, ¿cómo deben de ir? Deben de ir en el sentido, vamos a ponerle A, o en el sentido B. En este pedacito, 6 tarjetas de expansión, ¿en qué sentido deberían estar las tarjetas? En el sentido B. ¿En el sentido B o en el sentido A? ¿Qué opinan? Sentido B sería. Sentido B. Sentido B. Vamos a hacerlo en 3D para que se den cuenta, porque puede tener una pregunta capciosa, pero vamos a asumir que este sentido B es así. En 3D, ¿no? La tarjeta. Y este sentido A es así. Una horizontal y una vertical, como que. Ajá. Entonces, ¿cómo creen que debe de ir? Verticalmente, para que tenga espacios entre ranuras, o sea, para que circule en el mismo sentido que está circulando el aire. Ya. Vamos a poner un C. Ya.
Este C, desde arriba, se lo ve así. Una línea. ¿Ya? A, desde arriba, se lo ve así. Un cuadrado. Desde arriba B, se lo ve también como una sola línea, pero hacia abajo. C, también se lo ve como una sola línea, pero hacia abajo. ¿Sí está claro? Tienen A, B y C. La vista de arriba de A es un cuadrado. O sea, si ponemos aquí a A se vería así. ¿Ya? Si ponemos a C, C se vería de esta forma. ¿Ya? Y si ponemos a B, B se vería de esta forma. ¿Ya? ¿Sí está claro? Es la B, entonces. Es la B. Este es Es A, la B. este es B, perdón, este es C y este es B. La B. Iría en B. ¿Ya? ¿Quién dice que va en A? ¿Nadie? ¿Ya? ¿Quién dice que va en C? ¿Nadie? ¿Todos dicen que es la B? Pero ¿y en qué sentido va lo que está ahí? Pues? Como, imagínense que la ranura de expansión sea así. Esta es la ranura de expansión, por eso que B va así. La ranura de expansión de C va así, por eso la tarjeta está de esa forma. Y la ranura de expansión de A está por alguna pared pegado, por eso que va así. ¿Sí está claro? La ranura de B está así, por eso va paradita. La ranura de C está vuelta al lado contrario. Está así. Por eso también está paradita, pero en el otro lado. Y la ranura de A no está pegado en este piso, sino está pegado en una pared. Para que vaya, Ah, ya, ahí sí lo estoy entendiendo. para que vaya así. Las únicas que están pegadas en el piso son C y B. La B va en forma vertical, podríamos decir. La C en forma horizontal. Pero la A no está pegada al piso, está pegada a una pared en este sentido. Por eso que al verla desde arriba se ve un cuadrado. ¿Está claro? Pregunta. ¿Cómo debería estar la tarjeta en ese servidor? Posición A, B o C. Ahí sí quedé en duda ya. Yo ahí sí En este podría ser, caso, ingeniero, porque normalmente, en este caso depende de la fabricación. Claro. O sea, porque puede ser entre A y B, pero más depende de la fabricación del equipo para poder definir la posición la de la ubicación. tarjeta. ¿A qué se refiere con la fabricación del equipo? ¿Usted dónde le pondría? Bueno, a veces, bueno, si lo comparamos con un CPU, por ejemplo, como las tarjetas de video y las de lo que es este audio, de sonido, como quien dice, van normalmente verticales, vienen lo que es las RAM. Entonces, las otras tarjetas siempre van horizontalmente. Entonces, en este caso, yo pienso que sería la C, comparándolo, o sea, con un CPU normal. Pero recuerde que el CPU normal no es ni cosquillas con un servidor. Claro, o sea, por eso digo comparándolo, o sea, no estoy al 100% seguro, pero pienso que puede ser la C. Ya, si fuera una pregunta, usted le va por la C. Perfecto. Yo me mantengo en la B. En la B, ya. Ok. Entonces, dicen la B y la C.
Yo digo que en la A, porque no está, está en una pared la tarjeta ahí, ¿verdad? Correcto. Entonces sería la A en este caso con el servidor que está ahí. Pero ingeniero, usted ahorita decía que, por ejemplo, como dice el compañero Andy, o sea, está en la A por lo que está en la pared, pero si en este caso el conector no estuviera en la pared, sino que estuviera abajo No, tienen las tres opciones. Tienen las tres opciones. ¿Cómo debería ir? ¿En la pared o en el piso en el sentido C o en el sentido B? ¿Cómo lo pondrían? Yo sé, creo que debería ir. A ver, Yo digo primero que la A. vamos con el piso y pared. ¿Quiénes van por piso? yo, la B. Ya. La ¿Quiénes C van y yo. ¿quiénes van por pared? Yo, Ya. Los que van por piso, ¿por qué letra van? Yo por la B. Ya. ¿Y el otro? Ah, la ¿Hay, Manuela. hay algo, Yo dije alguien que va por la C? yo. Yo voy por la C también, ingeniero. Ya. Para los que van por la C, vamos a hacer el análisis. Vamos con este colorcito. Entonces, sabemos que el flujo de calor viene así, ¿cierto? Flujo de calor porque ya cogió el aire, absorbió calor de los procesadores y debe de escapar. Entonces, este flujo debe estar libre de movimiento, debe estar fluido. Momento que se choca, ya me hace una resistencia al flujo. Va a acumular calor. La idea es de que desfogue lo más rápido posible. O sea, por ahí, si hay alguien que está metido, me retrasa Ya el la flujo, entendí. me retrasa el flujo de aire. Y no solo me puede retrasar, sino que depende qué estorbo me hace, puede evitar de que el flujo de aire salga y me ahogue el equipo. En ese caso, ¿quién hace más estorbo? Analizando los que están en el piso. B y C. Claro, están haciendo obstáculos para que salga el aire. ¿Quién haría obstáculo? La C. La C. La C. La C está en todo el camino. Entonces me hace una barrera, se pone ahí como una pared, evitando de que el flujo salga lo más rápido posible. Entonces al estarse aquí, me devuelve el flujo por un lado o se va por otro, como que fuera agua. Entonces yo mando agua y aparece ahí algo, se riega un poco por allá, rebota un poco por la parte de atrás y de ahí intenta salir, pero hay una resistencia. Entonces el C no puede ser. Vamos con A y B. ¿Quiénes van por A? A. Nunca la serie B. Claro, Ya saben pues, los del B. sería la A. ¿Ya? Si no, no Bueno, haría obstáculo. ¿quién hace más resistencia? ¿A o B? Perdón. Sí, ¿quién hace más En resistencia? este ¿A o B? caso haría más resistencia B y A le permite el flujo. ¿Por qué? Porque A está de una manera vertical y está en el aire, o sea, permite tanto por arriba, por abajo la fluidez del aire. En cambio la B, Está obstaculizando. exactamente. La B es una fila también. La A, Es el que la B flujo de también está de aire, manera, la B también está de manera vertical, ¿no? claro. Viéndonos como el flujo de aire, vamos a hacer aquí otro cuadrito. Y lo ponemos acá. Viendo desde el flujo de aire, este es el canal de aire y el aire se va hacia el fondo. Vamos a ver a B de esta forma, porque va a estar en el piso. Y a A lo vamos a ver de esta forma. Quizás arriba, quizás abajo. Pero lo vamos a ver de esa forma. Entonces más o menos formando una T. Este es B y este que está acá es A.
Aquí está el piso. Ese es el piso. Entonces estamos viendo desde la dirección del flujo. ¿Ya? El flujo va hacia el fondo. ¿Sí? ¿Sí está claro el dibujo? Viene el aire y se va hacia el fondo. Entonces, Profe, una pregunta. dígame. La tarjeta ahí está, parada, ¿verdad? Correcto. Y acá está la pared. Entonces ve. Acá está la pared en la que Ingeniero, está pero también, montada. por ejemplo, la posición de los coolers para el momento de mandar el aire no siempre va a ser la misma, ¿no? Siempre están así. No pueden estar así. Ni del otro lado. Siempre están así. Atravesados. Entonces, seguimos. Este es B, este es A. Puede estar arriba, en medio o más bajito. Y así mismo B. Puede estar pegado a la pared, un poquito más, o en el centro. ¿Cuál daría menos resistencia? ¿A o B? La A. Dice el resto. ¿Qué dice el resto? ¿Cuál es el que da más resistencia? La que no escogerían. La que impide más. Pero ¿y cómo La A. entra el aire, profe? Pero me hace dudar, ingeniero. La circulación El es la aire misma. va desde este cuadrito grande a ese cuadrito chiquito que está al fondo. Aquí hay un cuadrito chiquito. Por aquí se escapa el aire. Va del cuadrito grande al cuadrito chiquito. Ustedes abren la puerta, por ahí entra el aire. Este cuadro grande es su puerta. Y del otro lado de su cuarto hay una puerta chiquita. Por allá se va. En esa lógica, este es B y este es A. B haría mayor resistencia. Entonces. Ahí B te estaría dejando pasar. ¿Cuál ofrecería más resistencia o los dos son iguales? B sería la B mejor estaría, opción. porque si entra el aire por ahí, lo que primero se va a encontrar como una especie de una pared con el B. En cambio, el A por la posición permitiría. Claro, permitiría mejor A si es que está arriba, pero si está en medio, Ahí sería obstrucción. Y B sí vamos a poner, caería. vamos a ser equitativos y vamos a asumir que A está aquí En ese y caso, B sería la mejor opción. B está aquí, ¿ya? Ambos están en la mitad. B está en la mitad del piso y A está en la mitad de la pared. ¿Cuál daría más resistencia? ¿A o B? Ahí dependerá de la entrada del flujo de aire. ¿Cuál escogería? Menor resistencia, A. ¿Por qué? No, pues B, A está cruzada. A, B sigue dejando pasar hasta ahí. B estaría obstruyendo. B, perdón, A. Ahí A estaría obstruyendo. Según la imagen que dibujó ahorita. ¿Qué opinan? Aunque está superficialmente, pero... Vamos a hacer... estaría. Hago otro dibujo, profe, más grande. Aquí está, vamos a ver. Ah, Ahí va el perdón. otro. Ahí va el Harto otro. pensamiento abstracto. Vamos aquí el caso de A. Este es el caso de A. Este es el huequito y aquí está la pared y aquí tienen la placa de A. Acá está el caso de B. Tienen el ducto. Acá está el piso y aquí está la tarjeta B. Ambos están en la mitad. B está en la mitad del piso, A está en la mitad de la pared. ¿Cuál escogerían?
A o B. No le encuentro la lógica todavía a la entrada del aire. Los dos están en buena posición porque los dos permiten el flujo. El problema sería que tuvieran las dos unidas. Perfecto. Esa es la respuesta. Ambos permiten el mismo flujo. Un punto entonces. No hay resistencia porque el flujo de aire viene y se va a los lados de la tarjeta y no hay mucha resistencia. La única resistencia que ofrece es el perfil de la tarjeta. Y si está en el centro, no hay diferencia. Lo mismo ocurre con A. El problema sería que si tengo dos B, este es B caso 1 y tengo un B caso 2. Este es el B caso 2. Entre el B caso 1 y B caso 2, ¿cuál escogerían? Este es el análisis. Los dos están en el piso, pero uno está más pegadito a la pared y el otro está en el centro. ¿Cuál escogerían como buen diseño? El 2. El 2 porque está más pegado a la pared y permite desfogar más rápido, creo yo. Perfecto. Sí, eso. Eso. Entonces ahorita ustedes ya tienen lógica para hacer su servidor. ¿Esto ocurre con la PC? No. La PC tiene otra lógica. La PC está diseñado diferente. La PC tiene tarjetas cruzadas por cualquier lado. O sea, no se puede hacer nada con eso. La única forma de hacer algo con eso es extraerlo desde el cielo, que sería la tapa que tiene el cooler. Y de esa forma sacan ese calor. Porque flujo por dentro, pues nada que ver. El diseño del mainboard tiene que estar pensado de otra forma. Y esos mainboard, como pueden darse cuenta, tienen las tarjetas cruzadas. Entonces no está diseñado para que haya un flujo de calor. Claro está, por ahí tienen una tarjeta más grande que otra. No es lo mismo la tarjeta de memoria que la tarjeta de expansión. Pero no tiene un buen diseño comparado con un servidor. Veamos qué hay detrás de la tapa. Eso aquí hay que diferenciar, eso sí, con las piececitas estas. Miren cómo está la RAM. La RAM está como el caso de B, ¿cierto? Y no podemos hacer aquí nada más porque necesitamos poner la RAM. Entonces el flujo de aire va a través de la RAM, también enfría una parte y se va. Entonces, si es que ustedes ven por ahí RAM así cruzada como el caso de C, eso es un... No sé quién fabricó eso no puede darse en un servidor. Tiene que permitir el flujo. Y obsérvese en esta parte, observen. ¿Qué es esto? Este es un disipador de un chip. ¿Qué chip es? Pues puede ser un controlador. Pero mire cómo son las aletas del disipador. Tiene el mismo sentido que estas. No están atravesadas. Tiene el mismo sentido. ¿Sí? Está en el mismo sentido. Y este también es un disipador que tiene el mismo sentido. Entonces todo está con la misma lógica. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Otra cosa, que el servidor, creo que sí les dije, está configurado o diseñado para hacer banco o socket de lectura y socket de escritura. Eso tiene una ventaja y desventaja para los pobres. Una ventaja
es que hay dos canales de lectura-escritura, uno para lectura y otro para escritura. De esa forma nosotros podemos maximizar el tiempo de acceso y de lectura a la RAM, porque tenemos dos vías para llegar a la RAM. Una para cargar y otra para descargar. Entonces hay dos vías, hay dos caminos, hay dos calles y dos carreteras. Si nosotros tenemos solo una, en el que es doble vía, el desempeño de una calle doble vía es distinto a tener dos calles separadas de una sola vía cada calle. ¿Sí me explico? En una calle doble vía no hay forma que se choque. Perdón, en una calle una sola vía no hay forma que se choque. Entonces todos van en un mismo sentido. Pero en una calle doble vía van y vienen y es posible que se puedan chocar. Los servidores, como tienen la particularidad de trabajar 24 horas al día, esa es una característica que debe garantizar, entonces deben de separar estos flujos y hacer dos carreteras de una vía, una que vaya de ida y otra que vaya de regreso. Ustedes en su PC tienen una sola carretera, que es doble vía. En esa leen y graban. En el servidor no. Hay canales para lectura y otra para escritura. Son dos canales. Una ventaja es esa administración, pero una desventaja es que si yo tengo 8 de RAM, me compro 8 palillos de RAM de 1 giga cada uno, tendría 8 gigas, ¿cierto? Si yo lo uso en un servidor, no tendría los 8 gigas para trabajar. Realmente tendría 4, porque son 4 para leer y 4 para escribir. Ese sería más o menos el desempeño. No es tan radical de la forma que le digo, pero para que tengan una idea, no es de esa forma, pero para que tengan una idea, que no puedo yo del todo trabajar con la RAM por completo, porque son de dos canales, lectura, escritura. Por ahí ciertos mainboards sí tienen dos canales para mejorar el rendimiento de lectura, escritura, si las hay. Y hay una característica física del fabricante del mainboard que le indica de qué forma ustedes deben de poner la RAM allí. No es que se puede colocar así nomás. Dependiendo del fabricante, ustedes deben de colocar cierta carga en la lectura y cierta carga en la escritura. Al decir carga es la capacidad. Entonces, yo no puedo poner cualquier capacidad en lectura y cualquier capacidad en escritura. Debe estar, la teoría principal es un balanceo de carga. Pero dependiendo del fabricante, admite cierta holgura en este balanceo. Ejemplo del balanceo. Entonces, ¿quieres comprar 8 de RAM? Perfecto. Métele 4 palillos de 1 giga a lectura, 4 palillos de 1 giga a escritura. Balanceado. 4 y 4. ¿Quieres ponerle 16? Ya. Tienes 2 palillos de 8. Ponle 1 de 8 para escritura, 1 de 8 para lectura. Balanceado. Como les digo, dependiendo del fabricante, ustedes pueden tener un poco de holgura en esto. O sea, puede ser que le diga, puedes poner un palillo de 2 en escritura y un palillo de 4. Hasta allí. Entonces, pero no puedes ponerme una de 2 en un canal y otra de 8 en el otro canal. Eso ya no te admite. Tienen que ver las características del mainboard para poder poner o expander la RAM en cada uno de estos bloques de memoria. ¿Sí está claro? Ingeniero, yo tengo una consulta. En lo que es servidores también manejarían lo que es la capacidad de los megahercios, por ejemplo, las DDR3, DDR4 que vienen con una capacidad, o sea, y incluso el voltaje también. Eso también influiría bastante en lo que usted acaba de indicar.
Claro, eso es considerando que todas las características de la RAM estén correctas en cuanto a la velocidad de la RAM. O sea, en cuanto a capacidad, ya les dije. Pero en velocidad, no pueden cometer acá la combinación de velocidades. Eso no se admite. Si todas son de 1333, todas deben de ser con esa velocidad. No se admite otra. No es que yo no tengo de 1033, le voy a poner una de 1600. No, eso no se puede dar. Estamos hablando de las frecuencias. Ajá, de la frecuencia. Todas deben de trabajar a la misma velocidad o frecuencia. Todas. Pero en capacidad, pues ya les dije cómo funcionaba la capacidad. Por el balanceo de carga. ¿Alguna otra pregunta? Pero en las escritorios a veces sí han funcionado dos RAM con diferentes frecuencias. Sí. A veces el fabricante lo permite y a veces es consecuencia del azar. Ustedes dicen, bueno, no tengo más, pruébale y funciona. Oh, ya. Pero no lo dice el fabricante. A veces el fabricante es celoso con eso porque si les dice que sí y resulta que ustedes lo colocan y no funciona, le echan la culpa al fabricante. Pero si aquí dice el papel que sí, sí valía y no valió. Entonces, a veces el fabricante, para no tener problemas, pues yo trabajo solo con 1333. Si quieres ponerle otra, es tu responsabilidad. Yo lo probé con 1333 y con eso trabajo. Ahora que te trabaje con otra ya no es mi culpa como fabricante, pero no te puedo dar la responsabilidad de que el equipo te trabaje como debe de ser. A veces por cambiar las velocidades, la capacidad cambia. Entonces no reconoce la capacidad total. Si es palillo de 8 y le cambiaste la velocidad y te trabajó, no te reconoce como 8. O si te lo reconoce como 8, no te da un buen desempeño. Se te puede quedar. Entonces el fabricante, para no tener esa complejidad, te dicen, bueno, yo solo trabajo con esto. Y así debe de ser. No deben de cambiar la velocidad. Deben de tener todas la misma velocidad. Porque ahí debe de haber una sincronización. Entonces es más o menos como que ustedes tengan, encima que es PC, ustedes tengan esta doble vía, pero admiten diferentes velocidades. Entonces, controlar este tipo de cosas se hace complicado. Porque al 1, que es la velocidad, por ejemplo, una frecuencia de 1333, permite que trabajen con eso, pero viene otro y dice, bueno, yo no tengo esa capacidad, yo trabajo con 1200. ¿Y cómo sincronizo? O sea, la información va más rápido el uno con el otro. Llega por un lado, o quizás por una misma aplicación, me llegan a dos distintas velocidades. Entonces resulta que yo quiero guardar y salir, pero primero me llegó la señal de salir. Entonces, ¿qué hago? ¿Salgo y no guardo? Le tocaría esperar al usuario a que le salga la otra señal de guardado. Entonces hay un retraso, sí, es correcto, pero eso me obliga a retrasar la que es más rápido, porque hay uno lento. Entonces tienes que esperar hasta que llegue la información del lento. Y ahí trabajo. Entonces todo el sistema debería de trabajar con una frecuencia lento. Pero ¿cómo le bajo al que es rápido lento? No se puede. Lo castigo o lo penalizo con espera. Entonces, llegó tu información, espera. O sea, tú no vas más lento, tú tienes que ir a esa velocidad. Así que te toca esperar. ¿Pero hasta cuánto? ¿Cómo sé que no me llega otra información? ¿Cómo sé que el usuario me hizo clic en guardar, luego clic en cerrar, pero se arrepintió y me puso control al sub para matar los procesos? ¿Cuál es la información que debo de procesar? Debo de cerrar primero, debo de guardar primero, debo hacer control al sub. Control al sub tiene privilegios. ¿Pero qué hago? Entonces es difícil de trabajar así. El rendimiento cae. ¿Preguntas?
Sigamos, si no hay más preguntas. Bueno, aquí hay un detalle que esta es la fuente de poder y parecería que la fuente de poder nos está causando un problema, ¿cierto? La fuente de poder como que nos está tapando el obstáculo para ir el flujo, pero resulta que la fuente de poder está en la parte de arriba. En la parte de abajo puede irse el flujo en la parte de abajo y salir del, del servidor. Parecería que llega hasta el fondo, pero no. Esto es solo superficial. La parte de abajo es hueca para que el flujo se vaya, por si acaso. Sigamos. Entonces, esa es una de las diferencias. El sistema de enfriamiento. ¿Qué más? Ya, en una PC, vamos a borrar esto. Ya, en una PC, normalmente aquí ustedes tienen un ventilador, ¿cierto? En las antiguas aquí tienen un hueco y un ventilador extra del CPU. En la actualidad, yo sigo viendo eso, pero como que ya está desapareciendo. Están en la parte de acá, parte de arriba. Está tratando de absorber por arriba y sacar el flujo por arriba. Ya no en la parte lateral, sino por arriba. Ahora, en la parte de acá atrás, eso no se ha perdido. Siguen habiendo ventiladores en la parte de atrás. Pero la idea es sacar todo este aire caliente. Y lo deben de sacar por alguna de las paredes, porque no puede tener aquí un flujo continuo de calor para que se vaya. Porque todas las tarjetas están cruzadas. RAM con extensión, con expansión están cruzadas. Entonces no se puede tener un flujo continuo para maximizar este sistema de enfriamiento. Aparte de esto, pues hay enfriamiento por agua, pero vamos a ver otra cosa y vamos a ver los sistemas de enfriamiento de un data center. Vamos a ver cómo es el sistema de enfriamiento de un data center. Estos son los rack. En estos rack o gabinetes van colocados los servidores. Aquí van colocados los servidores. Ya. Las alturas se las mide por U. ¿Cuántas U tiene? De 24U, 8U, 16U, 64U. Estos son los rack. Hay rack abiertos, tapa abierta, tapa cerrada, tapa de malla, tapa cerrada de metal, tapa de vidrio, tapa de acrílico, diferentes tipos de tapa. Esta es la parte frontal del servidor, que tiene su tapita y la abre. Y de este otro lado, pues también tienen la tapa central. Entonces, todo esto generan calor. Aquí no va un servidor, va varios servidores. Puede haber 10, 20 servidores, todos apilados. Puede haber, o más, quizás.
Pregunta. ¿Cómo enfriarían este data center? ¿Qué se les ocurre? Aparte de tener los aires acondicionados. ¿Cuántos aires acondicionados pondría? Si mal no me acuerdo, esa vez el profesor Jonathan mencionó que en un taster podrían poner balas de nitrógeno a cierta cantidad para mantener frío el ambiente de los data centers. Si mal ¿Qué no me le acuerdo. dijo? ¿Me repiten de nuevo? Que se podría mantener enfriado el área con nitrógeno, si mal no me acuerdo. Ya. El nitrógeno es caro. Sí se lo puede hacer, pero es costoso. ¿Qué más se O puede sea, hacer? o sea, un gasto. Google que mandó un proyecto, un data center bajo el mar. Ya. Interesante. ¿Y en qué quedó ese proyecto? ¿Lo hicieron? Sí lo hicieron y se demostró que ahí trabaja mucho mejor y como no afecta la temperatura del agua, ayuda a regular el data center interno, pues quedaron en que iban a hacer más pruebas para ver si mandaban todo subterráneo, todo bajo mar, perdón. ¿Quién lo hizo? Google. Ya. Yo pensaba que era usted. Ah, no, pues. Ya, perfecto. Pero ¿y qué hacemos con este data center que está en el mundo terrestre? ¿Cómo lo enfriamos? ¿Qué se les ocurre para enfriar? ¿Cómo es? Los extractores de calor. Interesante, sí, suena bien. Un extractor de calor. Ya ese es para sacar el calor. Y para inyectarle frío, Bueno, estarían los aires, pero ahí sería como que doble, te estaría extrayendo el mismo aire acondicionado, el aire fresco. interesante, interesante. No hay Bueno, un líquido refrigerante que no es conductor. un líquido refrigerante que no sea conductor. ¿Cuál es ese? No sé el nombre, pero sí he visto que lo sumergen bajo un líquido ciertos servidores para que se enfríen mejor. Ciertos servidores. Ya vamos a ver algo más interesante. Bueno, entonces para no irnos muy lejos, vamos a acelerar esta clase. Aquí, como ustedes vieron, el servidor por su naturaleza absorbe aire de la parte frontal, sea de este lado, sea de este lado, porque esas son las caras del rack, y bota aire caliente por la parte de atrás. Entonces la parte de atrás de estos racks, pues, está con aire caliente. Si ponen ahí algo, se va a secar, como la refri. Entonces, en la refrigeradora ustedes ponen algo en la parte de atrás, se seca, ¿cierto? Pero no tanto calor genera como la refrigeradora, pero sí resulta calor dependiendo del número de servidores que tengan. Entonces, ¿qué haríamos? Pues obviamente tendríamos que poner aires acondicionados aquí. El problema está que si nos encasillamos un poquito para hacerlo más práctico y resulta que yo solo tengo una fila de gabinetes en un cuarto cerrado, ¿cierto? Y le pongo a este 1, a este le pongo 2, a este le pongo 3 y a este le pongo 4. Estas son las paredes de donde está este rack. ¿Dónde pondrían ustedes el ventilador? Perdón, el aire acondicionado. Uno, dos, tres o ¿Dónde está cuatro. el 2? El 2. Perfecto, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien lo puede poner en el 3 o en el 1 o en el 4? Andy, ¿dónde lo pondría?
En el a ver, en el 4. En el 4. Alguien lo puso en el 2, él le pondría en el 4. Recuerden que por aquí el servidor absorbe aire frío y por acá el servidor arroja ese aire caliente. Entonces sería en el 3. ¿Quién dice en el 3? Yo. Ah. Entonces, Porque alguien dijo en el 2, Eh, Andy dijo en el no, mira, 4, yo dije en el 2. otro me dice en el 3, ¿alguien me dice en el 1? Estamos por este lado, 2, 3 y 4, falta el 1. ¿Quién dice el 1? ¿Nadie? Recuerden que todo esto es caliente. ¿Dónde metemos el aire acondicionado? pongo otro aire en el 1, uno en el 3 y otro en el 1. Pero genial. Yo pondría 2 aires, uno en el 3 y otro en el 1. Ya, 2 aires ya es suficiente. Vamos a analizar. ¿Qué ocurre si le ponemos en el 2? Bueno, en el 1, vamos a analizar el 1. Vamos primero a analizar el 1. Si nosotros ponemos el aire acondicionado en el lado 1, significa que el frío viene así, ¿cierto? Claro, apunta directo a donde está saliendo el aire caliente. No Y podría ser. lo atacaríamos, ¿cierto? Claro. De una se lo enfría. Pero hay un problema aquí. Cuando esto pasa, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes vienen de un juego de pelota, soccer, fútbol, indoor, como quieran llamarlo, llegan a su casa, abren su refrigerador a tomar agua helada, ¿cierto? Está mal, pero lo hacen. Pero no vamos a discutir si está bien o está mal. Sacan un vaso, vamos a asumir que tienen un poquito de delicadeza, sacan un vaso y cogen el agua y lo ponen en el vaso, ¿cierto? Al poco tiempo, ese vaso empieza a sudar, frío. Ocurre que cuando ustedes ponen el líquido, la bebida helada en el vaso, independiente del material del vaso, eso ocurre con cualquier material. Con cierto material suele demorarse más, pero lo hace. Pero en su mayor parte los materiales permiten hacerlo esto casi de manera inmediata y si son de metal, más rápido aún. Cuando ustedes vierten este líquido helado en el recipiente o vaso, el vaso obviamente toma esa temperatura, se transfiere esa temperatura, se transmite esta temperatura. Al transmitirse esta temperatura helada en el vaso quiere transmitir la misma temperatura al elemento o material que se encuentre al lado. Pero como ya no hay, lo único que encuentra al lado es aire, entonces quiere transmitirle esto al aire. Resulta que el aire es húmedo, no es seco, tiene cierta humedad, baja o alta, pero del todo seco no existe. Tiene una ligera humedad casi despreciable en unos casos, pero nosotros estamos a nivel del mar, es más húmedo todavía. Entonces, como el aire es húmedo, el aire está caliente o a una temperatura distinta a la del líquido helado, entonces hay un cambio brusco de temperatura en eso y ese cambio brusco de temperatura hace que se condense esta humedad del aire generando las gotitas o sudor que lo llaman a uno. Eso se llama condensación.
se condensa. Entonces tenemos que un flujo de aire caliente con un flujo de aire frío, hay una condensación. Se generan las famosas nubes. Es por eso que si ustedes han visto ciencias naturales o en algún lado, ven las montañas, de un lado tienen el mar, del otro lado hay verdosidad, campo, porque de un lado es totalmente cálido, pero cuando se chocan las dos, se generan unas nubes y del lado de la cordillera para el lado del mar podría estar seco, árido, y del otro lado, como se empiezan a generar nubes, se genera humedad y es más agradable del otro extremo de la cordillera o montaña. Eso suele pasar. Entonces se genera el efecto de nube y puede producir lluvia. Por eso que de un lado la lluvia humedece, hay árboles, y del otro lado es árido, seco. Lo mismo pasaría aquí. Si ustedes golpean directamente al aire caliente, se condensa y tienen agua en el piso. Tienen que estar trapeando o limpiando a cada rato. Entonces no pueden atacarlo así. ¿Qué ocurre en el 3? ¿Estaría bien? Sí, porque normalmente el servidor pues, absorbe el aire por la parte del frente. Si le meten aire frío, pues mejor. Absorbe, va más frío, se enfría más rápido y sale aquí más rápido ese flujo de aire. Y mejor, porque ese aire frío llega con aire más frío a los disipadores y absorbe más calor de estos y los arroja. Pero aquí tenemos que manejarnos con extractores, sí, con extractores para que este flujo se vaya. Tiene que haber un flujo de calor, un flujo de aire continuo en el sistema, en un data center. Si no hay un flujo de aire continuo, podría ahogarse, podría haber condensación. Entonces todo un diseño, no se lo hace así nomás, tiene que haber un diseño detrás. Y no es que le pueda meter el número de aires acondicionados que a mí se me pegue la regalada gana, ¿no? Hay un límite. Entonces, para crear un data center hay cursos, hay certificaciones para crear un data center y ahí ustedes están certificados como diseñadores de data center. Entonces, en este diseño de data center se ve de todo. Entonces, no cualquiera lo es. Se ve de todo, absolutamente todo. Ven la parte eléctrica, cuáles son las normas que regulan la parte eléctrica del data center. Ven la parte de los UPS, cuál es el UPS adecuado dependiendo del número de servidores que tienen. Entonces se les enseña calcular el nivel de carga de un servidor, cuántos UPS necesitan, cómo hacer un arreglo de UPS, cómo hacer un sistema redundante de UPCs, cómo hacer un sistema redundante de la parte eléctrica, cómo hacer un sistema de ventilación normal y verde, el green, en un data center, cómo hacerle cableado, a qué distancia van los servidores, los racks, a qué distancia de la pared. Entonces interviene mucho. ¿Qué material tiene que ser el piso? ¿A qué nivel debe estar el piso falso? ¿Las paredes de qué tipo deben de ser? Los gabinetes que van a utilizar deben de ser cerrados, abiertos, de malla, etcétera, 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 etcétera. O sea, hay bastante conocimiento de física, de electricidad, del propio servidor. Entonces, intervienen muchas cosas, muchas cosas. Todo el cableado debe estar certificado, normado, para que le den su certificación al data center. No es fácil. Tiene mucho, el certificado, para sacar el certificado o las licencias para hacer un data center, no cualquiera lo hace, también tiene su costo, ¿no? Hay bastante tecnología de avanzada en esto. Entonces, ¿qué hacen acá? Sigamos viendo el video para que sepan un poco y a medida que veamos el video, les voy explicando.
that allow for growth with minimal structural impact. Ya, aquí están viendo que el aire viene del piso. Ahora vamos a ver por qué. They also offer specific technological solutions for maximum efficiency at any heat load density. The design of a typical Este piso es de malla. ¿Se dan cuenta? De malla. Esta es la parte frontal de los servidores. Esta es la parte frontal de los servidores. Esta es la parte de atrás de los servidores, donde sale el flujo de aire caliente. Entonces, este flujo de aire caliente debe de ser extraído. Hay varias formas de hacerlo. Una, extraer este aire caliente y botarlo. Se va. Y el aire acondicionado, pues me refrigera todo. Me refrigera todo. Y donde sale aire caliente, yo cojo, lo extraigo por un ducto y lo boto. Esa es una forma. data center usually requires configuration provides a good operated by servers, goes straight to the Klimaventor cracker unit located on. Otra forma es aprovechar el piso, que es un piso falso, inyectar aire por el piso falso para que suba por estos extractores ese aire frío. O sea, no va directo a todo el ambiente. No, va focalizado al servidor. Then cold air can easily reach the front of the rack. This solution is simple. It requires minimal investment and is highly flexible. So the growth of the applications. Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos algo cerrado? Mejoramos la eficiencia. Can be achieved by medium density aisles. Medium density. Tenemos puertas corredizas para entrar a la parte frontal de los servidores y el aire caliente de aquí pues debe ser extraído de alguna forma. Como pueden ver acá está cerrado para obligar que el flujo frío entre en la parte frontal de los servidores y obligue a enfriarlos, valga la redundancia, con este aire. O sea, que no se escape, que se inyecte por aquí, por la parte frontal. A low investment and provides additional energy savings up to 15%. The opportunity to reach the highest efficiency allows an answer to the fast-growing demand of data computing by limiting the heavy costs that a new infrastructure does require. This creates concentrated areas of servers with higher and higher performances. The management of high heat and the solutions provided by. Ahora, los gabinetes pueden tener un sistema de enfriamiento propio. Este sistema de enfriamiento propio puede reutilizar el aire caliente y transformarlo en frío. Yo ya voy por allá. High efficiency cooling elements that can be used in the most critical situations. Each rack cooling unit cools a part of the cold corridor or even one single rack. Ya, acá en el mismo rack, ustedes tienen un sistema de enfriamiento. Para que inyecte, en el mismo rack, inyecte aire frío y este aire caliente que sale de los servidores sea absorbido por el sistema de ventilación, por el sistema de enfriamiento, enfríe y otra vez exista este flujo de calor. Bueno, este flujo de aire. Se inyecta aire frío. Aquí podría ser no recto, sino curvo, para que obligue a inyectarse suavemente por la parte frontal. Y en esta parte debería ser también un poco curvo para que ese camino vaya por acá y sea absorbido por esto. O sea, haciendo unas pequeñas adecuaciones para que el ducto dé la vuelta sin resistencia. And receive the right amount of cooling regardless of their position in the data center. Both chilled water and direct expansion versions. This device has been designed to be installed directly behind the server rack.
The airflow, once heated from the servers, passes through the cooling coils at the back door, so that the cooling happens. Entonces aquí sale aire caliente y este sistema de enfriamiento transforma ese aire caliente en aire frío. Ya es un sistema de enfriamiento, no solo con los ventiladores. El ventilador baja un poco la temperatura, pero un poco, un par de grados. Este no, transforma el aire caliente en aire frío. Entonces, ya no hay aire caliente. Ya no es necesario tener un extractor de aire caliente, sino que el mismo sistema transforma ese aire caliente en aire frío. Waste-weather heat has been generated. What's more, the cooling door has electronically controlled fans to perfectly modulate the cooling capacity according to the actual heat. De todas maneras, ese aire caliente viciado, perdón, aire frío un poco viciado, es desalojado del data center. Because the footprint of the door is minimal, these can easily provide an increase in the cooling power installed in the server rooms. The flexibility of ClimaVenita's technologies allows users within the same efficient and growing data center. Preguntas. ClimaVenita, the data center, the milestone. ¿Preguntas? No hay ingeniero, no. Vamos a Está ver. interesante. Se ve la casa entera. ¿Mande? Esas certificaciones, más o menos, ¿qué precio, ingeniero? Así nomás un cálculo ahí. ¿Un servidor? No, un cálculo de la para hacer los data centers, un cálculo del costo de los cursos. Son caros. Social. Solo la licencia caros. para entrar para ser miembro y poderse hacer el curso, me parece que estaba en $2.500. El curso sin hacerse miembro se lo puede hacer, sí, pero está como otro tanto igual. 2.500, pero eso es como tu licencia, no sé, pues sería de Profesional de combustible. Microsoft, pero es más o menos como Sony, Microsoft, o sea, todos tienen Sería la PRO, dependiendo no de la Pro. ¿Mande? Esto de dólares, me imagino, ¿no? No le entendí, ¿me repite? La creación de un cientos de miles de dólares, por no decir millones. Un data center. ¿Se refiere a un Ajá. data center? Dependiendo, pero mínimo uno como barato le puede salir unos $10.000. Humilde, junto con servidores, rack, más o menos. Pero un data center que por lo menos tenga unos 3 servidores y un UPC. Entonces vamos a ver algo rapidito y ya con esto nos despedimos. ¿Listo? Eso sería todo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Este regulador estaba protegido ahí metido en el agua, pues, ¿no? Buena pregunta. Eso es un reto. ¿Quién lo hace?
conmigo quedan exonerados, me indican y listo, así de facilito. Ustedes me dicen, se aceptan grupos, el primero que presenta queda exonerado, máximo 2. La única forma de que acepte 3 es que me sumerjan todo el equipo junto con el disco duro. Eso sería todo por mi parte. Excelente tarde, noche. ¿Nos puede pasar el link en el grupo de... Todo esto queda grabado y se pasará los videos estarán colgados en el curso. Así que Ingeniero, pasen bien. no se malito, repita que... Va a estar eso publicado, tranquilo. Me avisan, cuídense. Chau, chau.